Buenos días, querida familia en Cristo, Dios me los bendiga. Comenzando mes 1 de septiembre, qué bonito pues saber que Dios nos ha tenido por un buen tiempo, dándonos su favor, su gracia, y nos regala un día más de vida, este milagro de vida que vemos cada día cuando nos despertamos, dándole gracias a Él por todos sus cuidados. Hoy nos ponemos delante del Señor para darle gracias por todo lo que Él ha hecho en medio nuestro. Señor mío, Padre Santo, hoy te saludamos dándote muchas gracias, muy agradecidos, con corazón sincero ante ti, amado Rey, de querer buscar tu presencia, anhelar tu rostro, Señor mío. Bendícenos en este día igualmente como nos has bendecido desde un comienzo, porque tú has tenido favor para con todos nosotros y nuestras familias, en la cual, Señor, pedimos que tú nos sigas viendo con ese amor y esa misericordia tan grande que tú sabes mirar a tus hijos, Señor amado. Oh Rey de Gloria, bendícenos, Padre Santo. Bendícenos, Padre majestuoso, y danos cada día más de tu presencia, de tu amor y de tu gracia. Gracias, Señor, por ser nuestro Dios, por ser ese Dios que nos ama tanto, que nos tiene reservado algo tan especial como esa salvación y esa vida eterna, amado Rey. Gracias, Padre maravilloso. Te amamos, Señor mío, y deseamos cada tiempo buscarte aún más en espíritu y en verdad, Señor mío. Sabiendo que todo cuanto se acontece, mi amado Rey, es por tu divina y santa misericordia en nuestra vida. Qué rico, Señor, contar con un Dios como tú, que nos presenta tu palabra para poder vivirla de acuerdo a como tú quieres que estemos en tu agrado. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pido bendición especial para toda la familia en Cristo, aquí en todo lugar del mundo, amado Rey, que nos sepamos guardar, que podamos hacer siempre obediencia a ti, Señor, a tu palabra, para poder conseguir ser como tú lo deseas, mi Señor amado, la iglesia de Cristo, esa iglesia por la cual tú vienes, amado Rey, a llevar, a levantar a las nubes, una iglesia santa, sin mancha ni tacha. Ayúdanos a perfeccionarnos para que tú, Señor, recibas de nosotros esa honra y esa gloria. Te damos muchas gracias, Dios, y nos quedamos con tu palabra, amado Rey, alimentándonos de ella en este día. Muchas gracias, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pidiendo por todos aquellos que tienen faltante de su salud, Señor mío, para que tú seas con tu misericordia y bondad, haciendo, Señor, que pronto tengan recuperación, Señor mío. Ponemos en tu presencia, Señor, al pastor Edgar de la Cruz Altamirano, Señor, para que tú lo llenes de tu gracia, de tu amor. Bendícelo, Señor, y a través de la mano poderosa de tu Hijo amado Jesús, Señor, sé tú dándole la bendición, la salud, Señor mío, para que prontamente esté entre nosotros. Levántalo, Señor mío, de aquel lugar prontamente, Señor mío, para que nuevamente nos gocemos en tu presencia, Señor mío. Bendícelo, Señor, oh Padre Santo, sánalo en el nombre de tu Hijo amado Jesús, te lo pedimos, Señor amado, creyendo que así será hecho, Señor. Amén, Señor amado. Gracias, Padre. Buenos días, hermanos. Nuevo les repito el saludo, pues qué bonito podernos saludar en este nuevo mes y poder saber que Dios nos da de su palabra para que nos sigamos alimentando. Estamos mirando la ética bíblica a través de los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio del Apóstol Mateo. Ya hemos avanzado una partecita y estamos comenzando hoy a ver el versículo 8 de Mateo 5. Así que vayámonos a la palabra de Dios allí en Mateo 5, versículo 8, que vamos a tocar una bienaventuranza en el cual dice así la palabra de Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ya habíamos tocado este versículo, hoy iniciamos ahí y debemos de mirar cuando dice aquí, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. El corazón con que nosotros venimos en un comienzo, en el inicio de nuestra vida, a partir de tener el uso de razón, es un corazón sucio, porque viene manchado de pecado por el pecado que cometió Adán y Eva. Así que esta herencia de pecado que nos han dejado, nuestro corazón viene
con esta mancha de pecado, la cual nos corresponde limpiarlo. Porque un corazón limpio es la única forma que veremos a Dios. Si nosotros seguimos con ese corazón así como viene, manchado de pecado, con esa naturaleza pecaminosa, no podremos ver el reino de Dios. No podemos ver allí a Dios. Entonces nos está diciendo claramente que podemos darnos a la tarea para pasar ese tope, para alcanzar esa meta, de hacer que nuestro corazón sea limpio. Por eso Él nos hace énfasis en las enseñanzas anteriores, y hoy tocamos parte de ella, que para que nosotros tengamos un corazón limpio se hace necesario el nacer de nuevo. No hay otra manera. Únicamente es esa manera, mis hermanos. Por eso se hace énfasis en la necesidad de nacer de nuevo. Quien no nazca de nuevo, su corazón no va a estar como lo quiere Dios. Acuérdense que nosotros tenemos una enseñanza en el Salmo 51:10, que es el versículo que nos enseña sobre el nacer del Espíritu. Y que nosotros nos dimos a la tarea de mirar ese mismo Salmo del 1 al 9 que nos enseña a nacer del agua. Y el versículo 10, el que vamos a tocar ahora, nos enseña a nacer del Espíritu. Y en Juan, en el capítulo 3, versículo 4, nos dice que todo aquel que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos, no puede entrar a ver a Dios. Entonces esa es la tarea nuestra. Conocer qué es nacer de agua, que ya ese estudio está dado, por allá como que en marzo o abril está dado ese estudio. Eso se encuentra en los archivos de el Face o también de YouTube, de la Iglesia Cristiana de Cundinamarca. Todo eso lo podemos encontrar allí para volverlo a leer, estudiar, hacer de esta palabra una rema en nuestra vida. Para que así, conociendo qué es nacer del agua, porque está muy bien explicado allí, y también que nacer del Espíritu, entonces estamos así naciendo de nuevo. De esas dos maneras es que se nace de nuevo, de agua y de Espíritu, no hay otra forma. Entonces ese versículo que encontramos allí en Salmo 51, 10 dice en la parte A, en la primera partecita, dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Crea es hacerlo, crear. ¿Verdad? Que nuestro Dios es un Dios de creación. Él fue el que creó el cielo, la tierra, todo el mundo, el universo. Y aquí el rey David toma este salmo como un verdadero arrepentimiento, o sea, crea este salmo como un verdadero arrepentimiento. Y si tú lees el título que tiene la palabra que tienes en tus manos, allí dice Salmo de David de arrepentimiento. Entonces este verdadero arrepentimiento que hace David es porque había pecado delante de Dios. Después de ser conforme al corazón de Dios, él pecó y entonces se quitó de la presencia de Dios, hace separación de Dios con él. Porque lo único que nos separa de Dios es el pecado, acuérdense muy bien. Al ser separado con el pecado, es que es la muerte espiritual, entonces él está muy dolido por ello, se siente solo, amargado, triste, derrotado, no tiene la cobertura de Dios, siente eso en su corazón y le corresponde hacer un verdadero arrepentimiento. Cuando él hace ese verdadero arrepentimiento, entonces saca este salmo que nos lo deja a nosotros como un ejemplo de cómo es hacer un verdadero arrepentimiento, y al hacerlo del 1 al 9 están haciendo del agua, para luego en el 51:10 parte A que acabamos de leer: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Cuando esto se sucede, entonces se nace de nuevo. Esto fue lo que le correspondió hacer a David para volver a encontrarse como estaba con Dios, bien, porque él perdió esa común unión con el Creador. Así que nosotros debemos de saber que cuando dice crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, es volverlo a hacer, porque el que tenemos no es un corazón limpio en la cual nos quitaría de la presencia del Señor. Pero hagámonos unas preguntas antes de seguir con el estudio.
¿para qué debemos de tener un corazón limpio? ¿Cierto? Porque ese corazón limpio de pronto, digamos, decimos nosotros, sí, para la salvación, primero que todo. Pero en medio de ello lleva algunas cosas importantes, tales como para dar un buen testimonio. Quien tiene un corazón limpio está seguro de dar buen testimonio a donde quiera que vaya. ¿Mm? Un corazón limpio es aquel que está dejando como embajador de Cristo, haciendo quedar muy bien a nuestro Creador. ¿Sí? Nosotros somos embajadores de Cristo. Y depende de lo que hagamos y cómo nos comportemos y demos a los demás testimonio, asimismo otros querrán llegar a la presencia de nuestro Dios. De otra manera estaríamos siendo piedra de tropiezo. ¿Mm? Entonces este corazón limpio sirve también para ser ejemplo en todo y en toda parte. Un hijo de Dios, un nacido de nuevo, es ejemplo aquí y en cualquier lugar del mundo. Viaje de donde quiera que viaje. Así no le entiendan su idioma, leen su proceder, leen su testimonio, su ejemplo de vida. Entonces nosotros tenemos que ser ejemplo en todo, pero un ejemplo bueno, no un ejemplo malo. Ese corazón limpio nos ayuda a tener ejemplo en todo, ser ejemplo de vida para los demás. También ese corazón limpio es muy importante. Miren lo que estamos hablando, un corazón limpio no solamente para la salvación, sino para ayudar a otros a ser salvos. Y también para nuestra ayuda. Mire que este corazón limpio nos ayuda para que nuestras oraciones sean oídas. Porque Dios lo dice en la palabra. Oiré aquel de corazón limpio. Entonces estas oraciones que nosotros hacemos, las necesidades que tenemos no solamente personales, sino también para con toda aquella familia que amamos. Sea familia en sangre o también familia de Cristo, por la cual nos dolemos cuando un miembro de la iglesia se duele. Nosotros nos dolemos, como en este caso de oración que estamos haciendo por el pastor. Entonces allí el Señor escucha nuestras oraciones de acuerdo a nuestro corazón limpio. Ahora también es muy necesario un corazón limpio para ser arrebatados por Jesucristo en el día del arrebatamiento. Porque un corazón limpio es el que tiene una iglesia. Acuerda de que iglesia somos tú y yo. Entonces la iglesia tiene corazón, pero la iglesia que viene el Señor a llevar, a arrebatar, tiene que tener un corazón limpio. De lo contrario, no puede ser arrebatado. Mire todo lo que hemos visto para lo que nos sirve este corazón limpio. ¿Y de qué estamos hablando? Pues del nacer de nuevo. Entonces, por todos los medios, que tú cojas la palabra de Dios y le dé vuelta por todos los lados, vas a encontrar que el Señor quiere verte nacido de nuevo, o sea, totalmente con corazón limpio. Pero también es necesario tener un corazón limpio para tener autoridad. ¿Cómo es posible que yo vaya a exigir algo que se cumpla, que se haga de la palabra de Dios si no tengo autoridad? Si no cumplo la palabra de Dios. Quien cumple la palabra de Dios porque tiene un corazón limpio. No se puede cumplir la palabra de Dios cuando se tiene un corazón sucio. Eso no está bien delante de Dios. Entonces tenemos que tener esa autoridad de una limpieza en nuestro corazón para poder llevar la palabra, para llevar la verdad, la semilla que es la palabra de Dios con autoridad de cumplimiento. Pero ese cumplimiento solamente se da cuando está un corazón limpio. Un corazón limpio no puede. Rechaza el corazón sucio, rechaza la palabra. Es gravoso lo que lee en la palabra. Es gravoso los mandamientos, es gravoso todo lo que el Señor presenta en su palabra. Pero un corazón limpio atesora, ama, adora la palabra de Dios, porque está adorando a Dios por medio de ella. Esto es un corazón limpio. Pero también ese corazón limpio nos sirve para tener pudor. O sea, respeto a sí mismo como a los demás. El pudor hace mucha falta, hermanos. Y eso lo tiene únicamente la persona de corazón limpio, porque el que no tiene corazón limpio le da lo mismo. Se revuelca en cualquier lugar. Pero uno con pudor
se guarda de todo aquello que es pecado y que es impuro delante de Dios. Y cuando alguien también falla contra nosotros, así dando el perdón, tenemos pudor para no seguir en la misma situación, tolerando el pecado de los demás. No, Señor, eso no se llama palabra para un cristiano, el tolerar. Recuerden que ya hemos visto que la palabra tolerancia para el cristiano no es un léxico apropiado. Nosotros nos sobrellevamos los unos con los otros, pero no toleramos a nadie el pecado. Le enseñamos con amor para que salga de él una y otra vez, pero si no obedece, la palabra de Dios dice: tenlo como gentil o publicano, o sea, pecador. Mis hermanos, estamos hablando de una limpieza espiritual que empieza por el corazón, un corazón de la cual ame verdaderamente a Dios. Un corazón limpio ama a Dios, un corazón que no es limpio dice amar, pero no ama porque hace al contrario de que lo que no le agrada a Dios. La verdadera distinción de un hijo de Dios es la santidad, es lo que lo distingue. Ese es el verdadero hijo de Dios, el nacido de nuevo lo distingue la santidad. Y acuérdese que dice que sin santidad es imposible agradar a Dios. Entonces, cuando nosotros agradamos a Dios en santidad, esto nos ayuda para que Dios se agrade de nosotros y nos dé la entrada al reino celestial. Vamos a ver qué dice Hebreos 12:14. Nos alimenta sobre esto mismo que estamos viendo, porque la palabra de Dios nos ayuda, nos consuela, nos da garantía de vida. Y dice Hebreos 12:14, seguid la paz con todos, miren esto, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. En otra parte dice que sin santidad no podemos agradar al Señor, como les estaba diciendo antesitos. Pero mira que aquí va más allá. Seguir la paz con todos, y con todos es con el mundo entero, hermanos. Y la santidad nos llama a paz y a ser santos, porque dice que sin la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ay, Dios amado, qué peligro quitarnos de la santidad, porque así no podríamos acabar esta carrera que llevamos hace por un buen tiempo, o que tú estás comenzando. Yo he visto que el que comienza ahora en este tiempo tiene mucha ganancia, porque si le pone bien cuidado a la palabra de Dios, le queda muy sencillo obedecerle, decir: ya que he desperdiciado tanto tiempo, voy a atesorarla en mi corazón. Por eso la palabra de Dios dice que muchos son los postreros, ¿cierto? Sí, entonces los postreros serán primeros, imagínense. Y los primeros postreros, no interesa que llevamos mucho tiempo conociendo del Señor, pero si no cuidamos, si no tenemos la paz con todos y la santidad, hermanos, podemos perder todo el camino recorrido. Y el que entra último y hace caso y obediencia a esta palabra, bien, nos puede ganar, puede estar delante del Señor primeramente. Esta carrera no es para envidiar. Esta carrera, cuando nosotros vemos que una persona llega a los pies de Cristo, hay fiesta en los cielos, y en nuestro corazón hay mucho gozo, mucha alegría de saber que otra persona se añade al conocimiento de Dios, ¿cierto? De nosotros no sabemos mirar allá con envidia a nadie que llega a los pies de Cristo, y ojalá que surja, que se edifique tal como quiere Dios, porque esto es una victoria y el Señor se agrada de ello. Cuanto más cuando tú has hecho algo por esa persona que llega. Esos galardones tan especiales que guardamos, y el Señor nos tiene guardados para todos aquellos. Acuérdate que dice la palabra de Dios que el sabio gana almas. Es de sabios ganar almas. Y nosotros tenemos que ser sabios para ganar las almas para Cristo. O sea que el Señor nos quiere limpios de corazón,
que es tener santidad en todas las áreas. La santidad no solamente para entrar al templo o para estar allá. No, la santidad se hace visible en toda nuestra vida. Por eso el Señor dice, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Mira, qué rico poder entender bien la palabra de Dios. Recuerda, como hablábamos antes del rompecabezas, ahí están las fichas, solamente que hay que saberlas poner, saberlas direccionar. Entonces, lo de limpio corazón es tener santidad en todas las áreas, ser santos en toda vuestra manera de vivir. O sea, irreprensibles, que nadie nos reprenda de lo que hacemos, que todo lo que hagamos lo hagamos como para el Señor, y para el Señor no se puede hacer las cosas a medias. Para el Señor debemos de hacerlas completamente exactas, precisas, bien, sin defecto. Acuerde que cuando le ofrecían holocaustos al Señor y le hacían, le preparaban holocaustos, sacrificios de animales, allí no le podían llevar un animal que no fuera limpio, que no tuviera defecto, porque si no, él no aceptaba eso y se metían en problemas. Asimismo, nosotros tenemos que entender claramente que la palabra de Dios nos enseña por medio de todo esto, de que a Él no se le puede dar cosas de segunda mano, sino por algo en la palabra de Dios hace ver muy importante la progenitura. Es algo de ganancia. Recuerda que algunos perdieron la progenitura, y eso es para una vida no buena, desastrosa. Entonces mire que lo primero es lo mejor. Cuando un árbol da sus primeros frutos, salen los mejores frutos en lo primero. Esto era lo que se le daba al Señor, las primicias de los frutos. Lo que nosotros también tenemos que darle a Él como primicias de todo lo primero que hagamos. Por eso cuando tú y yo nos levantamos, mire, es mejor antes de poner los pies al piso, ya tener la palabra de Dios, de agradecimiento a Dios, de saludo a Dios. Las primicias de nuestro levantar, de poder abrir los ojos y darle gracias a Dios por la bendición y por el milagro de vida nuevo que nos da de poder levantarnos, respirar un nuevo día. Eso es lo primero, la primicia. Acostumbrémonos a darle lo mejor al Señor. Mire lo que dice la primera carta a los tesalonicenses 5:23. Esta ya la hemos leído en varias oportunidades. ¿Sí? Vamos a leerla. Y dice así: y el mismo Dios de paz. ¿Quién nos está llamando a paz? Pues Dios. Vea esa autoridad tan tremenda. Y es lo que nos está hablando con la autoridad que nos habló anteriormente. Yo cómo voy a tener autoridad cuando no cumplo. Y él dice, el mismo Dios de paz. Aquí dice la palabra de Dios, el mismo Dios de paz. Él tiene la autoridad de decirnos y llamarnos a paz. Porque Él es Dios de paz. ¿Ves? Tú no puedes llamar a paz a la familia o a sus amigos, a sus hijos. A nadie. No puedes llamar a paz a nadie si tú no eres de paz. No tendría autoridad. Y de pronto alguien te conoce y dice, no, pero usted que me está llamando a paz si usted no hay no guerra. Usted es una persona que no le puede ni hablar, porque siempre la contesta uno con dos piedras en la mano. Usted no es de paz. ¿Cómo me va a llamar a mí a paz? Coja autoridad y ahí sí hablamos. Ve, hermano, eso es así. Pero aquí estamos hablando de un mismo Dios de paz. Dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo. Tiene la autoridad de santificarnos. Porque en Él hay paz. Y porque Él es santo, nos santifica. Vayamos a Él. Él es el único que nos santifica. Y muchos dirán, pero ¿cómo voy a Él? Estamos llegando a Él por medio de la palabra. Tú estás hoy y yo estoy delante del Señor por medio de la palabra, conociendo que Él es el Dios de paz y que Él es el Dios santo que nos puede dar paz y santificarnos por completo, dice la palabra de Dios.
Completo es total. Así que dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, ¿qué es todo vuestro ser? Mírese de los pies, de la punta de los dedos de los pies hasta la cabeza, todo el ser. Por eso dice, y todo vuestro ser. Y dentro del ser se encuentra espíritu, alma y cuerpo. Eso es nuestro ser completo. Y dice que así por medio de este Dios de paz sea guardado, irreprensible, a que nadie tenga que tildarnos de algo, sino que nos tilden como buenos hijos de Dios. Sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ¿qué está diciendo la palabra de Dios? Que nos está edificando, conformando, nos está formando como iglesia para que cuando venga el Señor Jesucristo por su iglesia nos halle así, irreprensibles, en paz, santificados. Esto es el verdadero traje que debe identificar a un verdadero hijo de Dios, la santidad, su santidad. Estamos llamados todos a tener esa santidad. Así que todo lo que tú y yo hagamos, hagámoslo bien como para el Señor. Y para hacerlo bien se requiere tener paz y santidad. Si nosotros queremos agradar a Dios, debemos ser muy obedientes. Y hoy el Señor nos está mostrando su palabra para obedecerla. Mire lo que dice Colosenses 3:20. Para darle como una pequeña conclusión a este versículo que estamos estudiando. Colosenses 3:20 dice, hijitos, vea cómo nos trata de hermoso. Hijitos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Si el Señor se agrada cuando nosotros obedecemos a nuestros padres terrenales, ¿cuánto más se agradará cuando nosotros le estamos haciendo obediencia a Él en su palabra y en todo cuando tenga que ver en nuestra vida? Es un agrado total. Así que nosotros tomemos esta palabra, que no solamente para obedecer a nuestros padres terrenales, sino también obedecer en todo, porque aquí dice en todo, al Señor. Porque si dice que esto le agrada al Señor cuando nosotros obedecemos a nuestros padres, ¿cuánto más se va a agradar si nosotros le obedecemos a Él? Obedecer su palabra, sus mandamientos, todo cuanto está aquí dándonos el Señor a conocer día tras día. Entonces hemos hablado de los limpios de corazón, ¿cierto? Bienaventurados de limpio corazón. ¿Por qué? Porque ellos verán a Dios. Entonces yo pregunto aquí, ¿cuál es esa ganancia? ¿Cómo es que les decía la palabra? Ese beneficio que tienen los bienaventurados, los de limpio corazón. ¿Cuál es el beneficio? Y ese beneficio es, ellos verán a Dios. Yo quiero ver a Dios. Y si tú quieres ver a Dios, entonces Dios está haciendo aquí algo importante, que lo comprendamos. Limpiemos nuestro corazón y podemos ver a Dios. Hago aquí en este momento una pausa pequeña y nos vamos a ir a estudiar el otro versículo de Mateo 5:9. Entonces miremos la palabra de Dios allí en Mateo 5:9. Porque nos va a dar enseñanza ahora sobre los pacificadores, ser pacíficos. Pacíficos es muy importante serlo delante del Señor. Y dice Mateo 5:9, leámoslo todos, hermanos. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Oigan esto. Bienaventurados los pacificadores. ¿Quién es un pacificador?
aquel que no permite que las cosas pasen a mayores, que es pacífico en cualquier lugar. Si hay una contienda, pelea, disgusto entre personas o con él, en cambio de hacerse el duro, el guerrero allí, pacifica las cosas. Hay veces que es mejor dejar las cosas, así se tenga la razón, dejar las cosas así, pero no ir a hacer que esto se vaya para cosas mayores, porque puede haber incluso pérdidas de vida. Y miremoslo a través de los hogares, mis hermanos. Cuando en los hogares hay un disgusto, un hijo con el padre o entre hijos, allá entre hermanos, algo otros de los que están al lado, en cambio de pacificar, dicen cosas para que se encienda mayor este problema. Y esto puede acarrear a la final cosas de desastre en la familia, pérdida de la familia, alguno de la familia. Cuando se va supremamente a mayores, hasta pueden matarse entre ellos. O también disgustarse en tantos que se quiera ir uno de la casa, perder a alguien miembro de la familia y mandarlo a la calle en este tiempo tan difícil o en cualquiera de los tiempos. Pero si somos pacificadores, perdonamos, ponemos delante de la presencia del Señor las cosas y llegamos a un acuerdo. Entonces, cuando nosotros somos pacificadores, nos da esta bienaventuranza. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y acuérdense que todos somos criaturas, no somos hijos de Dios. Al nacer somos solamente criaturas. La primera criatura es cuando nacemos. Pero Él nos llama a ser nuevas criaturas. Aquí vuelve a tocarse el nacer de nuevo, si hay que todo llega para allá. Porque dice que tenemos que ser nuevas criaturas en Cristo. Las cosas viejas pasaron, aquí son todas hechas nuevas. Llama al nacimiento de nuevo. Así que nosotros, siendo criaturas, no somos hijos de Dios, somos simple creación, como creó el árbol, el animal, la tierra, el mar, todo lo que creó es creación nada más. Nosotros somos creación en un comienzo. No somos hijos de Dios al nacer. Muchos tienen esa equivocación. Yo soy hijo de Dios, pero no sabe qué es ser hijo de Dios o cómo llegar a ser hijo de Dios. Simple criatura somos al un comienzo. Pero Él, ahí en primera carta de Juan, no, en el Evangelio del apóstol Juan, allí en el versículo entre 12 y 13 está diciendo que Él nos da una potestad, o sea, un poder. Como a ti te da alguien un poder para representar a alguien, cuando hacen las reuniones en los conjuntos residenciales y el dueño no puede estar ahí, entonces le da un poder a alguien. Dice, mire, le doy este poder, se lo firmo y me representa. ¿Sí? Vaya, haga todo lo que tenga que hacer allá, tome la vocería y opine, bueno, le da ese poder. El Señor también nos da un poder por medio de la palabra. Y Él dice ahí en la palabra de Dios, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, o sea, un poder, para llegar a ser hechos. Oigan esto, hechos. No está hecho, toca fabricarlo. Para ser hechos hijos de Dios. Imagínense. De creación pasar a hijo de Dios. ¿Sí? Pero es ser hijo de Dios. Aquí nos está mostrando un escalón que tenemos que pasar primero para llegar a ser hijos de Dios, que es ser pacificadores. Nadie, hermano, pero nadie, absolutamente nadie, que no sea pacificador, puede llamarse hijo de Dios. No alcanza esa bienaventuranza, no alcanza a llegar a ese tope. Y no solamente pacificadores, Él nos muestra limpio de corazón, misericordiosos, bondadosos, llenos de amor, de entrañable misericordia. Hay hartos pasos, pero aquí estamos viendo uno de los tantos, que es ser pacificadores. Si queremos llamarnos hijos de Dios. Ahora, si Él quiere que nos llamemos hijos de Dios, no por nombre, sino por acción, porque practiquemos una vida de santidad delante de Él,
para así podernos llamar hijos de Dios. ¿Para qué será? Pues para heredar, nada más que por eso. Así que si tú quieres heredar, tiene que hacerse hijo. No hay otra manera de que alguien herede. Tu papá no le deja la herencia a otro, le dejas al hijo. A no ser que los hijos no la merezcan y se la dé a otro. El hijo tiene que ser firmado, sellado y autenticado. Porque hay hijos que no merecen, absolutamente no merecen la herencia de sus padres. Hay algunos que no la merecen, hermanos. Y el padre puede cambiar el testamento y dejárselo a una fundación o a cualquier otra persona, menos a los hijos, porque no se hacen merecedores, porque no son pacificadores, son de guerra contra él y contra todos. Entonces aquí nos está llamando el Señor a ser pacificadores para que seamos sus hijos y podamos heredar lo que Él tiene para que heredemos, que es nada más ni nada menos que la salvación y la vida eterna. Entonces, ¿qué hacemos de aquí en adelante, mis hermanos? ¿Seguimos en guerra con los demás? ¿Seguimos demostrando que solo nosotros tenemos la razón y que pasamos por encima del que quiera? No, hermanos, eso no es así. Tenemos que ser pacificadores. Así tenga la razón, por amor a Dios, y quiere llamarse hijo de Dios, baje la cerviz. Quítese de esa pedestal que piensa que estamos a veces. Seamos humildes y sencillos, así es la manera de llegar a ser buenos pacificadores, con humildad. Nadie puede ser pacificador si no tiene humildad, hermanos. Se necesita esa humildad. Humildes de corazón. Y así, solamente así podemos llamarnos hijos de Dios. De otra manera, estamos diciéndole al Señor, obrando de otra manera, no pacíficamente. Le estaríamos diciendo, no me interesa ser hijo tuyo, no me interesa heredar el reino de los cielos. Estaríamos diciéndole eso. Todos nosotros tenemos dos llamados. Todas las personas, todas, desde que nacemos, tenemos dos llamados. Ese nacimiento, somos bebés, vamos creciendo, ahí se balbucea, se medio camina, y se empieza a tener unos años, a tener un uso de razón. A partir de ese uso de razón, empezamos a entender los llamados que hace el Señor para todos y cada uno de nosotros. Y ese entendimiento nos lleva a conocer que Dios nos ha dejado la gran comisión y el ministerio de la reconciliación. ¿Ve? Ahí empezamos a darnos cuenta. Pues muchos nos enseñarán así en la manera que vamos creciendo. Pero cuando vamos teniendo uso de razón, también empezamos a aprender a leer y empezamos a saber que existe un Dios por naturaleza. Al solo ver las cosas creadas, el río, el mar, las nubes, el cielo, la lluvia, el sol, empezamos a preguntarnos, ¿y eso qué es? ¿Y de dónde salió? ¿Cómo es la cosa? Y empiezan a decirnos, Dios, el creador del cielo y la tierra y de todo lo que hay, Él lo hizo. Y empezamos a mirar allí que hay un ser mayor que debemos de conocer, darnos a esa labor, a esa tarea de conocerlo. Y cuando empezamos a conocerlo, ya sea por nuestros padres, amigos, familiares, o estudio en el colegio, anteriormente llamada escuela, donde nos dieron a conocer parte de Dios también, junto con nuestra familia, entonces ya empezamos a tener un corazón de entendimiento y decimos, y nos empiezan a decir, Él dejó una palabra. Y entonces allí está la incógnita, ¿cómo así que una palabra? ¿Y cuál es la palabra? Dice, pues la Biblia. ¿Y cómo hago? Uno tiene que llegarse a la tarea de conocer a su Creador. Y cuando vamos allí nos encontramos con dos servicios que nos ha dejado, dos comisiones que nos ha dejado. Nos ha comisionado para dos cosas, entre varias, ¿no? Pero esas son las que tenemos que tener en cuenta como algo de mandamiento directo para no dejar de hacer. Y entonces entendemos que hay una gran comisión
Acuérdese la gran comisión, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado, y aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Amén. O sea, así se haga, así sea. Esa es una de la gran comisión, perdón, es una de las comisiones. Y también empezamos a ver que allá leemos que nos ha dejado el ministerio de la reconciliación. Reconciliación. Mire, que nosotros sabemos reconciliarnos entre los hombres cuando peleamos, cuando las parejas se disgustan por algún motivo, se buscan y se reconcilian. Perdona mi amor, mira, yo no quería hacer esto, qué pena, lo hice sin querer. Y de acuerdo a cómo hayan sucedido las cosas y la sinceridad de corazón, entonces hay una reconciliación. Y cuando hay una reconciliación pasan cosas hermosas, hermano. Hay abrazo, hay beso, ¿ve? Y mucho más entre parejas, entre amigos. También puede darse una reconciliación entre hermanos, padre e hijo, hijo con padre, mamá con papá, papá con mamá, entre familiares, entre amigos, entre vecinos. Hay vecinos que tienen problemas, pero el día que hay reconciliación, ese día se alegran muchas personas. ¿Ve? Porque por medio del disgusto se pierden muchas cosas, pero cuando hay reconciliación, entonces se gana mucho, hay mucha ganancia, hermanos. Esa gran comisión, no se les olvide, vamos a leerla, porque es algo que nos ha dejado Dios. Está con lo que estamos estudiando, que es ser pacificadores, ¿sí? Porque si nosotros enseñamos la palabra de Dios tal y como está escrita, estamos haciendo la labor y el trabajo que hoy estamos recibiendo a través de la palabra, el que nos haga verdaderos pacificadores, ¿eh? Pero si no enseñamos la palabra de Dios, sino cualquier otra cosa que no sea la palabra, pues puede darse lo contrario. Podemos disgustarnos en cualquier momento, pero cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios hay armonía, hay gozo, hay deseo, hay anhelo, hay cambio. Por eso dice Mateo 28, 16 al 20, y les voy a recalcar algo que está aquí en esto. Y dice así: pero los 11 discípulos, veámoslo del 16 al 20, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Él ya había dicho, allá nos vemos. Y cuando le vieron, le adoraron. Vean esto, qué hermoso. Pero oigan eso, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Él les había dicho ya que se veían, porque Él iba a dar una promesa. Y cuando pasara toda esa situación que pasó de la muerte de Él y toda la cuestión, dijo, espérenme allí, que yo les tengo una promesa. Pero algunos lo vieron y lo adoraron, pero otros dudaban, algunos dudaban. Y Él darse cuenta de eso, porque Él, el que conoce nuestro corazón, nuestros pensamientos y el corazón, las intenciones de nuestro corazón. Entonces Jesús se acercó y les habló diciendo, porque habían allí algunos que dudaban, y le dijo, toda potestad, o sea, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, o sea, en cualquiera de esos dos lugares puedo hacer con autoridad lo que yo quiera, me es dada esa potestad. Como Él tenía esa potestad, ese poder, entonces da la gran comisión. Y empieza diciendo el 19 sobre la gran comisión así. Como tiene toda esa potestad, todo ese poder, dice, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones. Eso es un mandamiento. Y además dice, ¿de qué manera? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, haciéndoles saber que tres son la deidad y los tres forman uno solo que se llama Dios. Cuando hay este bautismo en esta forma, se está siendo bautizado en el nombre de Dios, por medio del Hijo, del Espíritu Santo y del Padre. Pero además de esto les dice, enseñándoles, era lo que quería recalcar, que es lo que nosotros estamos haciendo hoy,
Mi labor es decirles, mis hermanos, por favor, por eso les digo que bienaventurado el pobre en espíritu, ¿sí? Todo lo que hemos visto hasta el momento, todas estas bienaventuranzas tengo que explicárselas. Enseñarles, aquí dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y Él nos ha mandado todo esto que ha sido enseñado, hermanos. Y aún falta mucho, hasta ahora estamos empezando esta ética bíblica. ¿Te imaginas cuánto nos falta, hermanos? Esto tiene harta enseñanza, porque es salida de la palabra de Dios. Y todo lo que sale de la palabra de Dios no sabemos hasta dónde nos va a llevar. Así como decía un amigo por ahí, ¿a dónde irá a parar ese globo? ¿Ah? Pero lo interesante es que pare en nuestro corazón, que haga para nosotros para lo que fue enseñado. Entonces dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Vean esto. Pero vuelvo y recalco, mis hermanos, porque es supremamente importante lo que les voy a decir. Para yo enseñar que guarden todas las cosas que os he mandado, como dice la palabra de Dios, tengo que tener autoridad para poder decirles a ustedes, guarden todas las cosas que yo os he mandado. Como le está diciendo ahí a sus discípulos. Porque Él ya las había cumplido. Porque Él ya había guardado todo este mandamiento y toda esta palabra, Él la había cumplido. Por eso hoy estamos estudiando los 613 mandamientos que cumplió Jesús. Porque no hemos escudriñado y no nos hemos dado la tarea de mirar en la palabra de Dios lo que Él cumplió. Pero hoy tú has sido bienaventurado también porque estás empezando a ver todos estos mandamientos que Él cumplió. O sea que Él vino no a abrogar la ley, sino a completarla, a cumplirla y a completarla. Y es lo que tú estás recibiendo. Por eso yo les enseño, como dice aquí la palabra de Dios, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, si lo hacemos así, entonces dice que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. O sea, así será. Pero esto tiene que ser una persona pacífica, pacificadora, no una persona de mucha contención, de pelea, de disgusto, ¿no? Eso, mire, el que piense llevar la palabra de Dios y sea una persona contenciosa, puede llevarse una muy dura lección de parte de Dios. Así que si tú quieres hacer la gran comisión, ¿sabes qué te toca hacer? Bajarse del bus. Ya dejar de ser como tú eres, la condición mala. No, eso no sirve. Tiene que ser manso y humilde como el Señor Jesús, que nos está enseñando, con toda autoridad. Uno no pierde autoridad cuando es humilde, hermano, gana más. Entonces es que muchos no lo entienden, no lo quieren ver. Cuando tú y yo nos hacemos humildes y mansos, estamos careciendo en autoridad, ¿sí? Porque sin esa humildad no hay autoridad. Así que cojamos de la palabra de Dios, entendámosla y pongámosla. Hagamos de esta palabra de Dios que sea rema en nuestra vida, hermanos. ¿Ve? Ahora vamos a mirar, ya miremos a la gran comisión, que es una de las labores que Dios nos encomienda, de los mandamientos que nos da y que hay que cumplir. Ahora miremos otro, que es el ministerio de la reconciliación. Vayamos al misterio de la reconciliación. Para ir allí, nos toca ir a mirar en la segunda carta a los Corintios, mis hermanos. Segunda carta a los Corintios. Y allí en la segunda carta a los Corintios nos va a decir el Señor, en el capítulo 5, 18 al 19, nos va a enseñar. Recuerda que estábamos hablando ahorita, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y Él nos ha mandado a hablar de la palabra de Dios, y esta es la palabra de Dios. Segunda carta a los Corintios 5, 18, 19 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo,
O sea que nosotros estábamos en enemistad con el Señor. ¿Y de qué manera estábamos en enemistad con el Señor? Por el pecado. Acuerden que el pecado es lo que nos separa de Dios. Lo único que nos separa de Dios es el pecado. Oigan esto. Cuando nosotros nos encontrábamos en disgusto con el Señor por el pecado, o sea, alejados de Él por el pecado, dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió, o sea, Dios. Dios fue el que nos reconcilió consigo mismo, o sea, con Él, por Cristo, por intermedio de Cristo. Por eso fue que Él envió a Jesús. Él es nuestra reconciliación, el medio de la reconciliación. Ahora, si tú y yo queremos reconciliar a alguien, ¿por quién vamos a hacerlo? Aquí está dando el ejemplo el Señor, nuestro Dios, que es por medio de su Hijo, de Cristo. No hay otro medio de reconciliación. Absolutamente no hay otro. Solamente por Cristo podemos reconciliar al hombre para con Dios. Cuando nosotros damos a conocer a Jesús y la persona lo recibe en su corazón y empieza a andar como anduvo Él, como tú y yo estamos andando según las enseñanzas como anduvo el Señor Jesús, entonces así recibimos la reconciliación con Dios. Y esto mismo a los que nosotros le enseñamos, pero es por medio de Él. Porque nadie más puede reconciliar sino Cristo por medio de Él hacia el Padre, hacia Dios. Y ya hablando de Cristo, después de la coma dice que Cristo nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Ve? Un servicio, una labor, otra comisión. Y nos dice, y nos aclara aquí, que Dios estaba en Cristo, digan, vea, en Cristo, no hay otro. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo. No unos poquitos, sino a todo el mundo. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. La palabra de reconciliación es enseñar la palabra de Dios para reconciliar al mundo para con Dios a través de lo que mismo Dios usó, que fue a su Hijo amado, a Cristo, por medio de Él, nada más. Pero aquí se reconciliando al mundo consigo, reconciliando consigo el mundo. Fíjese que aquí no hay acepción de personas, esto viene para todos, para todos. Aquí no está diciendo que tiene unos para sí y otros para que sean salvos y otros para que no sean salvos, es para todo el mundo. Aquí no hay acepción de personas. Bueno, mis hermanos, yo creo que esto es muy comprensivo y para esto se necesita ser pacificadores. Si no somos pacificadores, nunca vamos a reconciliar. ¿Qué tal una persona reconciliando a otra cuando es bien peleadora? ¿Sabe qué puede decir una persona? Es que se reconcilia o lo mato. Como a la brava. No, así no es. No es que fue con amor, por medio de Cristo. La reconciliación es por amor. Nadie puede reconciliar a otro a la brava. Por eso una persona que no sea pacífica no puede reconciliar a nadie. Entonces, mis hermanos, hagamos las cuentas. ¿Qué nos toca y qué nos corresponde? Primero que todo, ser pacíficos si queremos hacer que otro se reconcilie. ¿Ve? Si eso pasa en lo terrenal, ¿cómo será con Cristo? Que se reconcilie con Dios. Si no somos de Dios, ¿qué vamos a reconciliar a otro si nosotros no sabemos de Dios de nada? Tenemos que ser pacificadores, tener primero el corazón pacífico que Dios nos está enseñando para poder llegar a que otro sea también pacífico y también reconciliado. Pero para ser pacificadores tenemos que tener algunos ingredientes, mis hermanos. Si no tenemos todos estos ingredientes, mire, si tú vas a hacer una sopa y no le echas todos los ingredientes, entonces le queda un caldo ahí maluco, o cualquier comida. Pero si tú sacas todos los ingredientes ahí donde va a preparar, saca el ajito, la cebolla, la sal,
pimentón, bueno, todo lo que tiene que llevar esa comida te va a quedar exquisita, exquisita. Pero si no, si te falta un ingrediente, no se pudo hacer lo que se quería. Entonces, para yo ser pacificador, tengo que tener unos ingredientes. ¿Mm? Vamos a mirarlos, porque es muy importante ser pacificadores, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, saque los ingredientes, póngalos ahí en la mesa y la sopa la hacemos mañana, porque ya se acabó el tiempo. Así que estos ingredientes los vamos a ver mañana. Pero no se ponga bravo, hermano, sea pacificador. Así que vamos a mañana a mirar todos estos ingredientes y vamos a hacer ese alimento espiritual, ¿ok? Los amo en el Señor. Qué rico poder instruirlos, formarlos para Dios en esa forma que Dios me llama, en la forma pacífica, hermanos. Yo me alegro tanto cuando tengo la cita con Dios para estar con ustedes, mis hermanos. Me alegra tanto. No sabe cuánto me gozo yo poder ser ese pacificador y poder alimentar a mis hermanos con la palabra de Dios. Créame que ustedes es la razón de ser mía. Por eso yo vivo, porque tengo a alguien a quien alimentar. ¿Ves? Señor mío, oro por todos estos mis hermanos que amo en Cristo. Los bendigo en el nombre del Señor y te pido, Dios, que los guarde, los proteja, los ayude y que mañana nos dé la oportunidad también de seguir con este estudio que se pone cada día más interesante, Señor mío, sabiendo que tú nos estás llamando a este estudio para que lo obedezcamos como lo obedeció Jesús y para poder llamarnos así hijos de Dios y poder heredar el reino de los cielos. Muchas gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.